Revelado, el increíble secreto de la sagrada armadura de Dios que transformará tu fe y oración en el tercer año de Joacim, mientras las tinieblas parecían envolver el mundo conocido, el apóstol Pablo, encadenado en una oscura prisión de Roma, miraba a través de las frías rejas de su celda. En ese entorno inhóspito, donde el eco de sus pensamientos resonaba como un lamento, la figura de Jesús brillaba intensamente en su corazón, como un faro en una tormenta. Las persecuciones azotaban a la joven iglesia en Efeso, un lugar ruidoso con el clamor de deidades vacías y una cultura que desafiaba la verdad divina. Desde su confinamiento, Pablo sabía que su misión no se había apagado, al contrario, la urgencia de su labor se intensificaba. El recipiente de sus lágrimas y oraciones se llenaba rápidamente, y su pluma, también convertida en un instrumento de la esperanza, comenzó a danzar sobre el pergamino. A los santos y fieles en Cristo Jesús, escribió, sabiendo que habían sido llamados a vivir en gracia y paz en un mundo que prometía lo contrario. Reconocía el ruido del conflicto que crecía entre judíos y gentiles, pero les instó a no perder la unidad que el Espíritu les había otorgado, un recordatorio que resonaría a través de los tiempos. Vístanse de toda la armadura de Dios, surgió de su corazón una metáfora poderosa, evocadora de guerreros de antaño. Primero mencionó el cinturón de la verdad, el fundamento que sostiene cada aspecto de la vida, una llamada a la autenticidad en sus corazones. A continuación, deslumbró a sus lectores con la coraza de justicia, protegiendo sus corazones, tal como los hombres justos del pasado habían sido resguardados en su búsqueda de dignidad y equidad. Mientras continuaba, imaginó los pies de aquellos que llevaban el Evangelio de paz, marchando por las polvorientas calles de Efeso, dispuestos a ser portadores de luz en medio de la oscuridad. Cada imagen que trazaba susurraba esperanza, y el escudo de la fe se alzaba poderoso frente a las llamas de desesperanza que el enemigo lanzaba. El yelmo de la salvación, asegurando su mente contra las dudas y confusiones, era esencial para la batalla que libraban, mientras que la espada del Espíritu, la palabra de Dios, se convertía en su arma más afilada. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Pablo, sintiendo cada latido del desafío espiritual, imploró por la perseverancia en la oración, invitando a los efesios a clamar al cielo, a no cesar en la búsqueda del poder divino. Sabía que, aun en su encierro, su vida era un testimonio de la fuerza que la armadura de Dios podía conferir. En una ciudad donde la incertidumbre reinaba, él entregaba un mensaje que retumbaba con fuerza, más allá de sus barrotes. La guerra no era carne y sangre, sino contra los poderes oscuros que pretendían silenciar la verdad. Mientras la tinta secaba, Pablo dejaba un cuestionamiento al aire: ¿responderían los efesios al llamado a vestirse de la sagrada armadura de Dios? ¿Cómo enfrentarían las arremetidas del adversario? En cada trazo, el eco de su oración resonaba profundamente, desatando un deseo ardiente de que su pueblo encontrara victoria a través de la fe. La invitación estaba lanzada, y así, el relato continuaba, entrelazándose con los hilos del destino divino tejido a lo largo de la historia. En esos momentos de profunda reflexión, mientras la prisión era testigo de su lucha, un fuerte rasgar de puertas resonó en el pasillo, interrumpiendo el silencio que envolvía su celda. Pablo levantó la vista, alertado por el sonido. El ambiente se cargó de una tensión palpable, un eco de la batalla espiritual que continuaba más allá de las rejas. Alguien se acercaba. Era Timoteo,
su amado Hijo en la fe, y la luz que emitía parecía desafiar la opaca oscuridad que lo rodeaba. Con una mirada de determinación, el joven se detuvo ante él, trayendo noticias de la comunidad de creyentes. Pablo, sabiendo la urgencia de las palabras de su discípulo, se inclinó hacia adelante. Las sombras se alzan, maestro. La iglesia está experimentando una prueba sin precedentes. Muchos están desalentados, proclamó Timoteo, su voz un susurro de ferviente preocupación. Los evangelios que llevamos se enfrentan a burlas y ridiculez. La tentación se cierne pesada sobre los corazones de nuestros hermanos. Pablo sintió el peso de la carga espiritual sobre su pecho, y su espíritu ardió con la convicción de que la armadura de Dios no solo era un llamado, era una necesidad desesperada. Dile a los santos que no se desmayen. Que se mantengan firmes en la fe, porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad, respondió, mientras sus manos comenzaban a trazar otra carta en el pergamino. Recuerden que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra entidades oscuras que buscan devorar nuestra esperanza. Entonces, con fervor renovado, Pablo continuó elaborando un mensaje que resonaría a través de los siglos. Pongan en práctica la oración en todo tiempo, que haya súplica al Espíritu en cada rincón del corazón, escribió. Que cada uno esté alerta y perseverante, intercediendo no solo por ellos, sino también por mí, que en esta prisión yo pueda hablar con denuedo, como debo hablar. Mientras la tinta se secaba una vez más, una inquietante inquietud llenó su corazón. Una revelación se cernía sobre él. ¿Era posible que el Señor estuviera poniendo en marcha un plan mucho mayor que simplemente equipar a sus seguidores con armaduras espirituales? Cada palabra escrita parecía cargar con la fuerza del cielo, como si el mismo aliento de Dios fluyera a través de su pluma. El miedo nunca había sido un compañero para Pablo, sin embargo, en ese instante, sintió un escalofrío, había una batalla que debía ser enfrentada, no solo en el ámbito físico, sino en las esferas celestiales. Una confrontación inminente se dibujaba en el horizonte. Hay poder en clamar al nombre de Jesús, susurró en un murmullo. Con cada pensamiento, la revelación se tornaba más clara, el enemigo que asediaba a la iglesia no era solo una cuestión de fe o desánimo, era un enfrentamiento contra los designios del infierno mismo. Cuando Él se manifieste en el ámbito espiritual, todo lo oculto será revelado. Lo que hasta ahora ha permanecido en las tinieblas saldrá a la luz, meditó. Pablo sabía que esta no era solo una carta enderezada hacia Efeso, sino una proclama que resonaría en toda la humanidad. Un nuevo dilema se había presentado ante él, un desafío que apuntaba a un misterio más profundo, donde el papel de cada miembro del cuerpo de Cristo se convertiría en el enfoque de una lucha significativa, impelidos a actuar con valentía bajo la soberanía de Dios. A través de la luz de la revelación, Pablo entendió, había llegado el momento de desplazar los límites de la batalla, revelando así el verdadero propósito divino. A medida que los vientos de persecución se alzan, ¿será la iglesia suficientemente fuerte para resistir el embate? ¿O se desmoronará ante la estrategia insidiosa de aquel que busca devorar lo que Dios ha edificado? En su corazón ardía la certeza de que la victoria no solo era posible, sino inminente, a medida que se desenvolvía el soberano plan del Creador. Mientras Pablo meditaba en el peso de sus palabras, el silencio de la celda se rompió una vez más, esta vez por el eco de pasos firmes y decididos. Era el centurión que vigilaba la prisión, su rostro severo contrastaba con la luz destellante que emergía del portal, iluminando el oscuro ambiente de la celda. Pablo levantó la vista, consciente de que una oportunidad de testificar se acercaba. Pablo, las horas pasan, y tu destino depende de que hables con la verdad que llevas en tu corazón, dijo el centurión, como si sus palabras fueran un eco de un llamado divino. En ese instante, Pablo sintió un ardor aún más profundo en su espíritu. Voy a hablar, no solo para que me escuchen, sino para que comprendan el misterio que se les ha revelado, declaró Pablo, su voz resonando con la autoridad de quien ha enfrentado al mismo infierno y ha sido hallado victorioso en Cristo.
Junto a él, Timoteo observó con creciente admiración, sintiendo que la llama de la fe que había recibido de su maestro cobraba vida. La revelación del Evangelio en tu corazón es un faro para muchos, maestro, murmuró, sus ojos brillando con esperanzas renovadas. Mientras se preparaba, Pablo se preguntó qué palabras podrían despertar a aquellos que vivían atrapados en la desesperanza y el temor. La armadura de Dios, comenzó, no es solo un conjunto de metáforas. Es el poder de Dios operando en y a través de nosotros para la batalla espiritual que se libra tanto en este mundo como en el venidero. Recordó la revelación de Efesios 6, 10-18, donde escribió sobre la armadura. Las piezas no eran meras vestimentas, sino la herramienta divina que fortalecía el corazón del creyente. Es la verdad la que nos arma contra la mentira que el enemigo siembra. La justicia, que nos guarda en la rectitud de Dios, y el Evangelio de la paz, el que nos sostiene en tiempos turbulentos, decía Pablo, su voz ahora resonando con fervor. Así como David enfrentó a Goliat no con espadas, sino con la confianza de que el poder de Dios lo respaldaba, así todos nosotros estamos llamados a enfrentarnos al adversario con la fe que se revela y nos transforma. Debemos alzar el escudo de la fe, para apagar los dardos encendidos del maligno, continuó, mientras Timoteo asentía, reconociendo que la lucha era más que física, era espiritual, y la victoria ya estaba asegurada en la cruz de Cristo. La atmósfera vibraba con el entendimiento de que así como Dios había estado con los ancianos de Israel, también les estaba guiando a ellos. El cuerpo de Cristo se halla unido en una sola fe, y cada uno tiene un papel en esta guerra. Teólogos y pastores, obreros y laicos, cada uno de ustedes es un guerrero en la luz de Cristo. No escatimen en orar los unos por los otros, pues su intercesión es necesaria para mantenernos firmes. La intensidad del momento creció cuando Pablo cerró sus ojos en una súplica y, llenando el aire con la fragancia de la oración, clamó en voz alta, Señor, haz que cada uno se levante en defensa de la verdad. Que el amor y la fe sean sus armas, y su esperanza, el ancla que lo sujeta en tiempos de tormenta. Pablo abrió nuevamente los ojos, el fuego en su corazón apenas disminuido. La tensión espiritual estaba palpable como un hilo delgado que conectaba su celda con las almas fuera de ella. Esta es nuestra hora, anunció con voz firme, en la que lo que el enemigo ha tratado de destruir será restaurado en el esplendor del propósito de Dios. Y en ese mismo momento, una luz brillante pareció atravesar las paredes de la prisión, una manifestación del poder divino que encierra un misterio aún mayor. Algo se estaba gestando, algo que cambiaría no solo sus vidas, sino el destino de muchos. Mientras la luz iluminaba su celda, Pablo sintió que el plan soberano de Dios iba más allá de lo que podía entender. ¿Estaba Dios a punto de desatar algo increíble a través de páginas de esta carta? Una bola de energía espiritual estaba a punto de cambiar el curso de la historia. La revelación de una guerra invisible se desataba. Mientras el rugir de la batalla espiritual resonaba en sus corazones. Esta no es solo una lucha personal, es una batalla por la esperanza de todas las naciones. ¿Están listos para cumplir su parte en el plan divino, cuando el cielo se cruce con la tierra? Preguntó, dejando la pregunta resonando en el aire, mientras su mirada se perdía en lo que venía. Mientras la luz chocaba contra las paredes, una atmósfera eléctrica invadió la celda. Pablo, con el rostro iluminado por la gloria de lo alto, sintió que las cadenas del miedo y la desesperanza eran despojadas de su ser. Timoteo, que se hallaba a su lado, observaba con asombro, sintiendo el palpitar del poder que emanaba de su maestro. Esta era una revelación no solo de la lucha personal de Pablo, sino una manifestación del reino de Dios que estaba a punto de desplegarse sobre la tierra. Escucha, Timoteo, dijo Pablo, su voz suave pero firme, hay un secreto en la armadura de Dios que trasciende nuestro entendimiento humano. No es solo para la defensa, es para la ofensiva. En Romanos 8:31, se nos recuerda que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Sus palabras eran como flechas que atravesaban la confusión,
apuntando a un propósito divino. Afuera, los ecos de la ciudad estaban llenos de preocupación, y las sombras del temor se cernían sobre la multitud que aguardaba expectante. Los corazones de los creyentes que habían sido tocados por la fe estaban a la espera de una respuesta ante la opresión que los rodeaba. Las oraciones de los fieles ascendían como incienso al trono del Altísimo. ¿Podría ser que Dios estaba a punto de actuar, no solo en la vida de Pablo, sino en un movimiento que transformaría a todos los pueblos? Una sensación de expectativa palpable llenaba la celda, como si el mismo viento del Espíritu Santo estuviera soplando con fuerza renovadora. Pablo, sintiendo la urgencia, continuó: la armadura se nos ha dado no solo para resistir el día malo, sino para conquistar. El cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, los zapatos de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, todo junto forma una poderosa manifestación del reino de Dios. Cada pieza es un recordatorio de la victoria que ya ha sido proclamada en Cristo Jesús. De repente, la celda tembló ligeramente, como si el mismo suelo vibrara bajo el peso de la promesa de Dios. Pablo sintió un estremecimiento que iba más allá de lo físico, era la respuesta a su clamor. Esto no es un mero discurso, Timoteo, y no es un acto vacío. Es un llamado a despertar la fe dormida. Santiago 5:16 nos recuerda que la oración del justo puede mucho, y será a través de nuestras oraciones intercesoras y del uso de esta armadura que traeremos la luz en medio de la oscuridad. Timoteo asintió, sintiendo encenderse en su interior la llama de la determinación. Maestro, ¿cuál es nuestro siguiente paso? ¿Cómo podemos juntos propagar esta verdad que transforma? Pablo respondió con fervor renovado: nuestro siguiente paso es la acción. Lo que nos une en Cristo no solo nos fortalece, también nos envía. Cuando salgamos de aquí, seremos una luz que no se puede esconder. Así como el sol brillando sobre un monte, debemos llevar este mensaje de esperanza y restauración a todo aquel que necesite saber que hay un Salvador que rompe las cadenas de la opresión. La luz en la celda aumentaba, y Pablo sintió que una revelación más profunda le tocaba el alma. El tiempo de Dios ha llegado, y quizás todo esto es un vínculo de un gran propósito. Efesios 3:20 nos dice que Dios puede hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos. Estemos preparados, pues el camino que hemos de andar será arduo, pero con cada paso, se revelará el misterio que está a punto de ser cumplido. La luz que rodeaba a Pablo parecía pulsar con vida propia, resonando en el ambiente y en los corazones. Dios está por hacer algo que jamás se ha visto, concluyó, y en ese instante, la puerta de la celda se abrió lentamente, como si el mismo cielo intentara intervenir. La percepción de lo que les aguardaba quedaba flotando en el aire, mientras una voz interna susurraba con fuerza: ¿estáis listos para ser parte de la revelación de los propósitos de Dios, incluso en la aflicción? Porque en ese momento, el verdadero viaje de fe estaba por comenzar, un viaje que les llevaría más allá de sus limitaciones, hacia la manifestación de la gloria divina en cada rincón de la tierra. La celda se iluminó aún más, como si la luz celestial avanzara para darles la bienvenida a la nueva realidad que Dios les había preparado. Pablo se puso de pie, sintiendo el poder que lo había envuelto. Timoteo, a su lado, respiraba con un asombro reverente, completamente consciente de que el momento era trascendental. Con determinación, comenzaron a avanzar hacia la puerta abierta, que ahora se erguía como una invitación hacia la libertad y la misión. Mientras cruzaban el umbral, un estremecimiento recorrió el aire. A medida que salían, se encontraron en un pasillo sombrío, las sombras parecían moverse, llenas de temores y angustias. La tensión del momento era palpable, y sin embargo, en sus corazones ardía una llama de esperanza. La ciudad fuera de la prisión estaba sumida en la oscuridad, aplastada por la opresión, pero ellos eran ahora portadores de una luz que había prometido nunca ser extinguida. Maestro, dijo Timoteo, mientras caminaban, ¿qué haremos primero? ¿Cómo debemos usar la armadura que hemos recibido?
Su voz temblaba, no solo por la incertidumbre de la misión, sino por la anticipación de lo que Dios estaba a punto de hacer. Pablo sonrió, sus ojos destilando confianza. Haremos lo que nos mandó nuestro Señor. Anunciaremos el Evangelio, sanaremos a los enfermos y liberaremos a los cautivos. En Lucas 4:18, se nos recuerda que el Espíritu del Señor está sobre nosotros para proclamar la buena nueva a los pobres y dar libertad a los oprimidos. Tu fe, Timoteo, es el compás que nos guiará en esta misión. Mientras caminaban, Pablo comenzó a alzar su voz, proclamando el mensaje de salvación. Sus palabras resonaban en el pasillo, reverberando más allá de las paredes de la prisión. La luz que los rodeaba parecía cobrar vida y cada paso que daban sobre el suelo oscuro era como un martillo que quebrantaba el miedo y la desesperanza en su camino. En la ciudad, el bullicio de la gente se había calmado. Algunos empezaron a acercarse, atraídos por el eco de la verdad que Pablo compartía. La multitud que había aguardado angustiosamente, ya desposeída de esperanza, comenzó a recoger el mensaje de la redención. Los rostros que antes estaban llenos de desconfianza se tornaron en miradas curiosas. En un momento de poderoso impacto, una mujer se adentró entre la multitud. Tenía en sus manos una carta con noticias trágicas sobre su familia, y con lágrimas en los ojos, clamó por ayuda. «Oh, hombres de Dios! Mi hogar está en ruinas, y mi familia ha sido atrapada en la desesperación. ¿Pueden ustedes hacer algo?» Pablo no dudó. Dios está aquí para sanar, restaurar y liberar. Efesios 6:12 nos recuerda que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades y huestes de maldad. En el nombre de Jesucristo, declaro libertad sobre tu hogar y restauración sobre tu familia. Su voz resonó con autoridad, invocando el poderoso nombre de Cristo. El aire vibró con una intensa energía, mientras muchos se unían a la oración, levantando sus manos hacia el cielo. Aquella intervención divina no era solo un acto de compasión, sino el despliegue de un plan más grande que abarcaba generaciones. La fe comenzaba a descender como lluvia sobre el pueblo, llevando con ella el poder transformador del Evangelio. Mientras el espíritu de liberación se propagaba entre la multitud, Pablo supo en su corazón que esto era solo el comienzo. La obra que Dios iniciará hoy tendrá maravillas inexplicables, dijo. Porque como prometió en Jeremías 29:11, Él sabe los planes que tiene para nosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para darnos un futuro y una esperanza. Y así, mientras una multitud creciente se prepara para recibir el mensaje de vida, el viento del Espíritu seguía soplando, trayendo consigo murmullos de expectativa. ¿Qué maravilla estaba por acontecer y qué revelación aguardaba a aquellos que se atrevían a creer? El tiempo de los cumplimientos divinos había comenzado, y cada paso que daban se acercaba más a la revelación de algo asombroso, dejando a todos preguntándose, ¿estás listo para descubrir el plan soberano de Dios, incluso en medio de la tormenta? La multitud que se había congregado a su alrededor crecía cada vez más. El temor que había llenado el ambiente comenzaba a disiparse, dando paso a un fervoroso espíritu de esperanza. Los rostros se iluminaban con la posibilidad de un cambio, un renacer, mientras Pablo y Timoteo continuaban proclamando el mensaje de salvación. El aire se sentía cargado de expectativa divina, como si el mismo cielo se hubiera abierto para escuchar el clamor de su pueblo. Escúchenme, oh pueblos. ¿No es el mismo Dios que liberó a su pueblo en Egipto quien se encuentra entre nosotros hoy?, exclamó Pablo, su voz resonando como un trueno en la llanura. Él ha enviado a su Hijo para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Es tiempo de que los cautivos sean libres. Las palabras de Pablo despertaron en muchos un anhelo profundo. Un hombre del fondo de la multitud se adelantó. Tenía los ojos llenos de lágrimas y un andar titubeante, como si cada paso lo costara una eternidad. Señor, solo he venido a buscar consuelo por la pérdida de mi esposa. Ella fue llevada por la enfermedad, y yo estoy perdido.
¿Qué puedo hacer para recibir esa esperanza de la que hablas? Timoteo, sintiendo la angustia de aquel hombre, se acercó con compasión. La esperanza no es solo un sentimiento, amigo. Es una persona, y esa persona es Jesucristo, quien vino a sanar a los quebrantados de corazón. Creer es el primer paso, se unió Pablo, mirándolo a los ojos con amor. Si crees con tu corazón y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Ahora. Oremos juntos por tu esposa. Juntos, la multitud se unió en una poderosa oración. Las voces levantadas eran como el canto de un nuevo amanecer. La fe colectiva tomó forma, y lo que comenzó como un murmullo se convirtió en un grito unificado que apelaba al cielo. Señor, trae sanidad. Devuélvele lo que fue perdido y da fortaleza a aquellos que hoy deben caminar con fe. En ese instante, un viento fuerte sopló sobre ellos, como el susurro de la promesa cumplida. Algunas de las cadenas que parecían inquebrantables comenzaron a romperse, y muchos comenzaron a testificar de pequeñas sanidades. Una mujer ciega empezó a gritar, «¡Puedo ver! ¡Puedo ver!». Mientras la multitud estallaba en alabanzas, la atmósfera se tornaba sagrada. Esto es solo el principio, dijo Pablo, su corazón rebosante de adoración. Como dice en Romanos 8:18, los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que en nosotros ha de ser revelada. Pero en medio de ese fervor, un susurro oscuro se coló entre la multitud. Algunos comenzaron a murmurar, cuestionándose la eliminación de los poderes impíos que aún acechaban en las sombras. En ese momento, se sintió un estremecimiento que los llevó a mirar hacia el cielo. Vieron nubes de tormenta acercándose, como un recordatorio del desafío que representaba el camino hacia la verdad que estaban proclamando. Pablo notó la inquietud. No teman, hermanos. La batalla no es nuestra, sino del Señor. En 2 Corintios 10:4 se nos enseña que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El clamor se hizo eco en sus corazones. Confianza en la victoria. Alegría en la batalla, resuena en sus labios, mientras Pablo, con el poder del Espíritu, se preparaba para dirigirse hacia la puerta del desafío que venía. Mientras él seguía, un profundo silencio cayó sobre la multitud. En sus corazones, la pregunta reverberaba, ¿qué viene después y cómo se desplegará el misterio de Dios en esta jornada? Con la tormenta a la vista y la luz del mensaje a sus espaldas, cada ojo se dirigía hacia el horizonte, ansioso de las revelaciones que Dios estaba a punto de desatar. ¿Estaban realmente listos para enfrentar a los poderes de las tinieblas y acceder a la extraordinaria armadura de Dios? El tiempo se aproximaba, y el poder eterno de la verdad estaba en juego. El viento soplaba con fuerza, trayendo consigo ecos de advertencia y promesas. Las nubes avanzaban en un oscuro horizonte, pero en medio de la tempestad, Pablo sentía un ardor en su pecho. Hermanos, lo que se acerca no es solo tormenta, sino la oportunidad de que el poder de Dios se manifieste en medio de nuestra lucha, dijo, su voz resonando con una autoridad divina. La multitud, a pesar de la preocupación, se unía en espíritu. Sentían que aquel era un momento crucial, un punto de inflexión. Recordad las palabras de Isaías, continuó, en Isaías 59:19, cuando el enemigo viniese como un río, el Espíritu del Señor levantará bandera contra él. Nosotros somos esa bandera, revestidos en su poder. Entonces, un murmullo comenzó a surgir entre los presentes. Algunos evocaban historias de tiempos pasados, recordaban la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto, el poder de Dios que dividió el mar y llevó a sus elegidos a la libertad. Otros, en sus corazones, abrigaban esperanzas y temores, enfrentándose al eco de sus propias batallas internas. ¿Qué nos encomendó el Señor cuando nos llamó?, preguntó Timoteo, alzando la voz. Nos mandó a ser luz en medio de las tinieblas y sal de la tierra. Mientras hablaba,
las nubes seguían acercándose y el cielo se tornaba más oscuro, casi como si el mismo universo respondiera a su proclamación. En este momento, estemos atentos a la voz del Espíritu. Él nos mostrará el camino en medio de nuestra confusión. De repente, un rayo surcó el cielo, iluminando brevemente el rostro de Pablo. En ese instante, una joven de la multitud, cargada con el peso de su propia desesperanza, gritó: «Señor, no tengo fuerzas para enfrentar lo que viene. ¿Dónde estás, justo cuando más te necesito?». Pablo se volvió hacia ella, sintiendo la carga que llevaba su alma. Hermana, así como está escrito en Efesios 6, 10-11, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. No estás sola, Él te ha provisto de todo lo que necesitas. Las palabras de Pablo resonaban en el corazón de la multitud, como un suave bálsamo que comenzaba a sanar heridas. Cada uno de nosotros tiene esa armadura, añadió Timoteo. El cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el calzado de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mientras continuaban hablando, la electricidad en el aire se intensificó, y una sensación palpable de poder divino llenó el lugar. Las cadenas de la desesperanza comenzaban a caer, y las personas, sintiéndose renovadas, empezaron a levantarse. Una voz tras otra testificaba de liberaciones y sanidades: «El Señor ha sido bueno. Él es nuestro refugio y fortaleza». Pablo, viendo la transformación que se desataba, sabía que aquella reunión no solo era un encuentro de salvación, sino un despliegue del reino de Dios. Mira hacia el cielo. Aunque la tormenta se acerque, es en este momento donde la fe se convierte en testimonio. No se trata solo de resistir, sino de avanzar en el nombre del Señor. Justo cuando las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, un susurro se escuchó en el corazón de Pablo. Podía sentir que una revelación estaba en camino, y que la tempestad no era solo un desafío, sino un preludio a algo más grande que estaban a punto de experimentar. «Es aquí donde el misterio de Dios será revelado», anunció, y el eco de sus palabras vibró como un tambor. Hoy, somos testigos de que hay más por venir. Por lo que el enemigo planea traer como destrucción, Dios aportará un propósito de gloria. La multitud, unánime y llena de fe, se preparó para el avance. Un nuevo capítulo se había abierto. ¿Qué nuevas maravillas se revelarían en medio de esa tempestad? ¿Estaban listos para descubrir el secreto de la armadura que se desplegaría ante ellos? El plan divino estaba en movimiento, y el destino de muchas almas estaba a punto de entrelazarse con la soberanía de Dios. La lluvia comenzó a caer con más fuerza, creando un tapiz sonoro que acompañaba el clamor de las almas ansiosas. Cada gota parecía ser un símbolo de la purificación que Dios estaba a punto de traer. Pablo, con el rostro en alto y los brazos extendidos, clamó a la multitud: «Hermanos, este es el momento para elevar nuestras voces en oración, hoy se cumplirá la profecía». Los rostros de la gente se iluminaban cada vez más con cada palabra que salía de los labios de Pablo. Recordad lo que se dice en 2 Crónicas 7:14, «Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra». En esta lluvia, el Señor está llamándonos a la humillación, a buscar su rostro y a dejar atrás todo lo que nos ha alejado de Él. Mientras las palabras de Pablo resonaban en el aire, un viento nuevo comenzó a soplar. Las nubes, inicialmente amenazantes, parecían danzar en un acto de obediencia a la voz del amado siervo de Dios. En ese momento, el miedo y la ansiedad se convirtieron en una profunda expectativa. Por donde antes había solo incertidumbre, ahora se palpaba una unción fresca que comenzaba a descender sobre la multitud.
Una anciana del grupo, con ojos llenos de lágrimas, levantó su voz: «Señor mío, he padecido tanto. Ven a mi auxilio, te lo ruego con todo mi corazón». Al escuchar su clamor sincero, Pablo se dirigió hacia ella. Recuerda lo que dice Salmo 34 horas y 18 minutos, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Tu quebrantamiento no ha pasado desapercibido. Él está aquí, y su presencia traerá sanidad y liberación. Los corazones en la multitud comenzaron a latir al unísono, y una atmósfera de fe se sostenía con fuerza. A medida que la lluvia caía, cada gota parecía llevar consigo la esperanza del cielo, y los liturgos gemían de agradecimiento. Era como si el mismo cielo se abriera para mostrar el propósito divino que se revelaría. De repente, un brillo resplandeciente llenó el lugar, y un silencio reverente envolvió a todos. Pablo, sintiendo el impacto de la presencia de Dios, cayendo de rodillas, exclamó: «Señor, manifiesta tu gloria en este momento. Muestra tu brazo poderoso y revela la fuerza de tu armadura a este pueblo que ha venido a ti». El lugar tembló levemente, y un murmullo de temor reverente corrió a través del grupo. «Hermanos y hermanas, no temas, porque el Señor ha prometido estar con nosotros en cada batalla», animó Timoteo. Así como David enfrentó a Goliat, así enfrentarán las dificultades, revestidos con la armadura celestial. En ese instante, una luz espuria iluminó a Pablo, quien, casi como en visión, declaró: «El mismo Dios que fue con Moisés y abrió el mar Rojo, hoy nos está dando armas de guerra. No nos ha dejado huérfanos en esta lucha. Está preparado para darnos la victoria». La multitud empezó a clamar cada vez más alto, uniendo sus voces en un canto poderoso que resonaba en el cielo. A medida que avanzamos en la fe, se nos revelará el camino. Por lo que hoy incluso parece tormenta, Dios está preparando la lluvia de bendición y la victoria, concluyó Pablo. Esta es nuestra hora de levantarnos, pues la armadura de Dios que llevemos no solo es para nuestra defensa, sino nuestra proclamación. Y justo cuando el clamor se elevaba a nuevas alturas, el viento trajo consigo un susurro divino: «Dentro de la tormenta se encuentra la respuesta a tus oraciones. Lo que creíste que era un tiempo de prueba, será un tiempo de prodigios. Escucha, oh pueblo mío, he determinado liberar el arte de la guerra no familiar en tu vida». ¿Qué significaban estas palabras en ese momento? La multitud contenía la respiración, ansiosa por descubrir la nueva revelación del propósito de Dios. El cielo, aún cubierto de nubes, parecía vibrar con el inminente despliegue del poder de su armadura. Había más por venir, y una nueva lucha espiritual se avecinaba, llevando consigo un misterio que cambiaría sus vidas para siempre. El viento comenzó a arremolinarse más intensamente, llevando consigo el murmullo de las súplicas y el eco de las promesas divinas. La lluvia, ahora torrencial, simbolizaba no solo purificación, sino también la unción que se desbordaba sobre cada corazón dispuesto a recibir. Pablo, con su corazón palpitante, se puso de pie una vez más y miró a la multitud, su voz resonando con fervor. «Oh pueblo de Dios, escuchad las palabras que el Señor nos ha dado a través de sus profetas». En el libro de Efesios 6, 10-11 se nos recuerda: «Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo». Hoy se está desatando una guerra espiritual, y cada uno de nosotros debe estar listo para luchar. La multitud, cada vez más cautivada, se unió en fervorosa oración. Las manos se alzaron en alabanza mientras clamaban por revelación y fortaleza. Las palabras de Pablo resonaban en sus corazones, activando la fe dormida que había estado latente por demasiado tiempo. Algo estaba cambiando en el espíritu de aquel lugar. Mientras la lluvia continuaba cayendo, el cielo se tornó de un tono resplandeciente. Las nubes, antes amenazadoras, ahora se parecían a un manto de luz. Y así,
Pablo sintió el impulso de declarar, el Señor está entre nosotros. Sus promesas se manifiestan ahora. La victoria no es solo un futuro prometido, es una realidad presente y tangible. Sin embargo, en ese instante, el ambiente cambió. Una sombra oscura se levantó entre la multitud, un susurro de duda que navegaba en los corazones de algunos. ¿Está realmente Dios con nosotros en esta lucha?, murmuraron. Pero Timoteo, sintiendo el ambiente tenso, se apresuró a decir, no seamos como aquellos que retroceden. Recuerden las victorias del pasado, como la de Gedeón, quien, con solo 300 hombres, derrotó a los innumerables madianitas. Así, el número no importa, solo nuestra fe en el Señor. Las palabras de ánimo brotaron entre los presentes, y los corazones abatidos comenzaron a renovarse. Se levantaron voces en un poderoso clamor que se fundía con las gotas de lluvia. Señor de los ejércitos, tú eres nuestro refugio. No temeremos, pues sabemos que estás con nosotros. Mientras el clamor alcanzaba su pico, se sintió una sacudida en la tierra. Una voz temblorosa, como de un ángel, resonó desde los cielos, cruzando el umbral entre lo divino y lo terrenal. ¿Quién es el que se atreve a invocar el poder de YHWH? Su fuego viene para consumir lo que no es puro, y su luz revela lo oculto. La multitud, asombrada y aterrorizada a la vez, se preguntó si realmente estaban preparados para lo que se acercaba. El tiempo de prueba se transformaba en un tiempo de manifestación poderosa del Señor. En medio de esta atmósfera, Pablo tomó un profundo aliento y proclamó, temed no, pues el Señor ha dicho. Recibiréis el poder del Espíritu Santo, seréis mis testigos en toda la tierra. Lo que hoy es tormenta será testimonio de mi gloria. Mientras las palabras de Pablo resonaban, la nube oscura comenzó a disiparse, dejando un camino prohibido, un sendero hacia la revelación. Un destello de luz iluminó un espacio en el que la presencia del Señor se hacía cada vez más palpable entre ellos. Un nuevo día amanece sobre ti, pueblo mío, susurró Pablo, sintiendo una profunda conexión con el cielo. Hoy es el día en que se desata el verdadero potencial de la armadura de Dios. Cada lágrima de súplica es un grano de fe. Preparaos, porque la batalla aún está por comenzar, y no estáis solos. Dios va delante de ustedes. Al escuchar esto, algunos comenzaron a preguntarse, ¿qué significa esta armadura de la que habla Pablo? ¿Cómo se manifiesta en nuestras vidas? Las miradas de la multitud se entrelazaban con un anhelo profundo, un misterio permanecía oculto, invitándolos a profundizar más en la revelación del Señor. La visión de la armadura de Dios no era solo literal, sino también espiritual, una invocación a desafiar el mismo febril hiato que conducía a la muerte. ¿Estarían listos para vestirse de ella, o retrocederían ante la cuesta empinada de la fe? La lluvia seguía cayendo, y con cada gota, un nuevo pacto era reivindicado, dándoles la promesa de que dentro de la tormenta encontrarían no solo lucha, sino la más grande revelación del amor de Dios. Y así, mientras la multitud se preparaba para lo inesperado, un nuevo gancho del cielo se manifestaba, el verdadero poder de la armadura de Dios estaba a punto de ser revelado. ¿Qué batallas se enfrentarían y qué bendiciones recibirían en el camino hacia la experiencia de su gloria? Cada corazón ardía con expectativa, anhelando desvelar el propósito divino que se escondía tras los cielos cargados. Mientras la lluvia continuaba su torrencial caída, la atmósfera se sentía cargada de una energía divina. Pablo, sintiendo la urgación del Espíritu Santo, levantó su voz en clamor, hermanos y hermanas, no desmayen. Este es el momento en que Dios va a revelar su poder en nuestra debilidad. La armadura de Dios no es mera protección, es un llamado al compromiso y a la acción. La multitud, ahora unida en un clamor fervoroso, absorbía cada palabra. El eco de su motivo colectivo resonaba en el silencio de la tormenta. La batalla que enfrentamos no es solo física, sino espiritual.
Efesios 6:12 nos recuerda que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo. Y hoy, nosotros tenemos la verdad. Empezamos el combate en el mundo espiritual. Timoteo, contagiado por el fervor, se unió a Pablo, levantando su voz: no olvidemos la promesa, el Señor irá delante de nosotros. En Deuteronomio 24 leemos: porque el Señor vuestro Dios va con vosotros, para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, y para salvaros. Este es el tiempo de levantarnos y enfrentarnos a cualquier sombra de desánimo. El murmulloso clamor de la multitud se tornó en cánticos, mientras el sonido de la lluvia se mezclaba con alabanzas a Dios. Las voces se entrelazaban en un coro, tentando los cielos, y así, en un momento espiritual vibrante, la presencia de Dios se hizo evidente en el centro de la congregación. Pablo se movía entre la gente, mirando cada rostro, viendo el resplandor de la fe encenderse en sus corazones. Se detuvo frente a un hombre anciano, cuyas manos temblorosas sostenían un objeto, un trozo de armadura real antiguo. Señor, esto es lo que dejó mi abuelo, un guerrero de la fe. Pero no sé cómo usarlo, confesó el hombre, con lágrimas en los ojos. Es hora de entender su significado, respondió Pablo. La armadura que Dios nos ofrece está hecha no de metal, sino de la esencia de Cristo mismo. El cinturón de la verdad nos sostiene en tiempos de engaño. La coraza de justicia nos guarda contra las acusaciones del enemigo. Y nuestros pies, calzados con el Evangelio de la paz, nos preparan para avanzar donde se necesite luz. Entonces, se levantó una voz entre la multitud, una joven que, con el corazón rebosante de fe, preguntó: pero maestro, ¿cómo sabemos que esta armadura es suficiente para enfrentar la oscuridad que se aproxima? ¿Qué sucede si caemos? Pero en Romanos 8:31 hallamos nuestro consuelo: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?, proclamó Pablo con fervor. Nuestro poder no se cimienta en el esfuerzo personal, sino en la gracia de Dios, que nos sostiene. Cuando caemos, nos levantamos con el poder del Espíritu, porque su gracia es suficiente. La multitud resonó en unánime asentimiento, sintiendo un nuevo vigor. El susurro de la verdad era un bálsamo para las almas heridas, reavivando sus corazones hacia la victoria que solo Dios podía proporcionar. La lluvia seguía cayendo, una manifestación tangible del favor de Dios sobre su pueblo. Mientras se preparaban para avanzar, un estruendo retumbó en el cielo. La nube oscura, que al principio parecía hacer sombra, comenzó a abrirse, revelando un camino claro de luz. Algunos comenzaron a llorar, no de miedo, sino de alegría. La presencia del Señor estaba entre ellos, y la revelación de su propósito se acercaba. Alzad la vista, ordenó Pablo. El mismo cielo se ha abierto. Ciertamente, hemos entrado en un nuevo periodo de manifestación donde lo invisible será hecho visible. Esta tormenta es un precursor de la gloria de Dios por revelarse. Y lo que había sido oculto, será expuesto. Cada una de esas palabras resonaba dentro de los corazones de los presentes. Algunos comenzaron a compartir sus visiones, mientras otros hablaban de los sueños que habían sido aplastados por el temor. Este era un tiempo de resurgimiento, un tiempo donde la armadura de Dios se convertiría en su testimonio más poderoso. Pablo, sintiendo la dirección del Espíritu Santo, prosiguió: el tiempo se está acercando, y el misterio de la armadura de Dios es que cada pieza no solo nos protege, nos impulsa hacia adelante. Todo guerrero que se sitúa en el campo de batalla, armado con la fe y la verdad, es quien ve desarticuladas las estrategias del enemigo. Mientras todos se preparaban para marchar, el aire vibró con anticipación. ¿Están listos para llevar luz en medio de la oscuridad?, preguntó Pablo, y un grito de respuesta resonó enérgicamente entre la multitud. El clamor de las almas más allá de las paredes de la prisión se sentía palpable. Las palabras de aliento fueron como flechas de esperanza en cada corazón. Recordad, hermanos,
concluyó Pablo, hoy desatamos un movimiento poderoso. Lo que hemos estado esperando se manifiesta en medio de nuestras luchas. Alzando juntos las manos hacia el cielo, Pablo guió a la multitud en una proclamación poderosa. Hoy reclamamos nuestra identidad en Cristo, somos guerreros en su luz. En el nombre de Jesús, marchamos hacia adelante, porque el verdadero plan soberano de Dios está en el horizonte, preparado para ser revelado en medio de nuestra fe y confianza. Y así, mientras avanzaban, una nueva pregunta comenzó a susurrarse entre los corazones: ¿cuál será el siguiente paso en este asombroso viaje hacia las revelaciones divinas? Con la tormenta aún resonando a su alrededor, sabían que la gloria de Dios estaba cerca, y cada momento contaba. ¿Estaban realmente listos para ser parte de la revelación de su poder, incluso en medio del tempestuoso camino que ya se habían trazado? La aventura extraordinaria hacia el misterio divino apenas comenzaba.